El pájaro de los diamantes. Éranse dos amigos que tenían además en común el oficio de joyero. Pero lo que son las cosas, a uno de ellos se le puso la suerte de espaldas y perdió cuanto poseía. En tal situación, se fue a ver a su amigo para ver si podía sacarle del apuro. Pero el amigo era muy egoísta y se excusó diciendo que tenía mujer y 2 hijos por familia y no podía arriesgar lo poco que tenía para sostenerlos. El empobrecido, en vista de la situación, se determinó a cambiar de oficio y habiéndose enterado de que necesitaban un guardés para una dehesa, se presentó por el puesto. Como era hombre de buena fama, se lo dieron y allí se quedó a vivir. El hombre era cazador y su amo le permitía cazar de vez en cuando alguna pieza para poder comer. Un día, en que estaba a la busca, vio un pájaro tan maravillosamente colorido que le entraron ganas de hacerse con él y le tiró con pólvora sola, de manera que pudo cogerlo sin hacerle casi daño. En cuanto llegó a casa, lo metió en una jaula, todo contento de poseer un pájaro tan admirable. Al día siguiente fue a echarle de comer y se encontró con que en el suelo de la jaula había una piedra muy brillante. Y él, como era joyero, se dio cuenta enseguida de que no era un huevo tan deslumbrante como el plumaje del ave, sino un auténtico diamante. No sabía bien qué pensar del asunto hasta que, al otro día, volvió a encontrar otro igual, y al día siguiente, otro, y al otro, otro, y comprendió que el pájaro ponía diamantes en vez de huevos. Así que tomó los diamantes, se fue a la tienda de su antiguo amigo el joyero y se los vendió sacando una bonita suma de dinero por ellos. Como sacó un buen dinero, dejó el oficio de guardés y se volvió al pueblo. El pájaro seguía poniendo diamantes, de manera que no tardó en hacerse rico. Y su antiguo amigo joyero estaba muy inquieto tratando de saber de dónde sacaba tantos diamantes el hombre. Le preguntó, y este no quiso decírselo, claro. Y entonces le amenazó con que, si no se lo decía, lo acusaría de haberlo robado. Y el hombre, indignado por esto, y para probarle que no era un ladrón, le contó cómo los obtenía. Al enterarse del secreto, el joyero le propuso comprarle el pájaro y el otro no quiso. Pero luego se lo pensó mejor y, como recelaba de su antiguo amigo y además ya era bastante rico, le propuso un cambio. Él le daría el pájaro a cambio de la casa y la tienda del joyero. Claro, este le dijo que sí enseguida, porque esperaba volverse mucho más rico de lo que era, y comprar una casa mejor y abrir otra tienda. Total, que cerraron el trato. El joyero apenas consiguió los primeros diamantes, compró una casa nueva e instaló al pájaro en una jaula fastuosa en mitad del jardín. A menudo se acercaba a observarlo para regocijarse por el cambio que había hecho, y en una de estas vio al pájaro revolcarse y observó que había un letrero debajo de cada una de sus alas. Cogió al pájaro para ver esos letreros y leyó en uno: "El que se coma mi cabeza será rey". Y en el otro: "El que se trague entero mi corazón sin masticarlo tendrá todos los días al levantarse un bolsillo lleno de oro bajo la almohada". El joyero pensó entonces, como buen egoísta: esto vale más que todos los diamantes que el pájaro pueda darme, así que si lo mato y me lo como, seré rey e inmensamente rico. No lo pensó más. Mató al pájaro y se lo entregó a la cocinera para que lo cocinase, diciéndole: "Lo he de comer entero, sin falta de nada, así que como eche algo en falta, te desuello viva". La cocinera
con todo cuidado, preparó y guisó al pájaro, y lo dejó apartado para cuando llegase la hora de comer. Y sucedió que, estando ausente de la cocina, llegaron del campo los dos hijos del joyero, que venían cansados y hambrientos, y al ver el guiso, no se lo pensaron más. El mayor se comió la cabeza, y el pequeño eligió el corazón, pues pensaban que eso sería lo que menos echase en falta. Pero en esto oyeron volver a la criada, y el pequeño se tuvo que zampar el corazón entero para que ella no le viera masticar y le acusase ante su padre. Llegó la hora de la comida, y la cocinera, que no había reparado en nada, llevó el pájaro a su amo. El joyero buscó inmediatamente la cabeza y el corazón, y, al no hallarlos, llamó a la cocinera y le preguntó por tales despojos, y la pobre mujer se echó a llorar diciendo que ella no los había comido. Y dijo el joyero: ¿No te dije que te iba a desfiar viva si te los comías? Pues ahora verás. Y cayó sobre ella dispuesto a darle tal tunda de palos que los hijos no pudieron por menos de intervenir. Déjala usted, padre, que no tiene razón para pegarle, que fuimos nosotros los que nos comimos la cabeza y el corazón de tanto apetito como traíamos. Al oír esto, el padre se fue calmando poco a poco, y al final pensó que del mal, el menos, pues si él no podía ser rey, al menos lo sería su hijo, con lo que bien podía aprovecharse de esta situación cuando llegara el momento. Y en cuanto al pequeño, resolvió no decirle tampoco nada, y ya se ocuparía él de recoger cada mañana el bolsillo de oro. Así que los interrogó discretamente y supo que era el pequeño el que se había comido el corazón entero. Con que se cayó bien callado, y a la mañana siguiente madrugó, y se fue a la cama del menor y encontró un bolsillo lleno de oro. Y desde entonces hizo todos los días lo mismo. En fin, los hijos fueron creciendo, y un buen día, un amigo invitó a los dos hermanos a cazar en una finca que él tenía y donde abundaban los conejos de monte. Al padre no le hizo gracia esto, pero como los hijos eran ya mayores, no tuvo más remedio que acceder, y allá que se fueron prometiendo volver lo más pronto que pudieran. Fueron con el amigo, estuvieron cazando, se acostaron rendidos, y a la mañana siguiente volvieron a salir. Y cuando regresaban por la noche, una criada se acercó al menor y le dio un bolsillo diciéndole: «Tome usted este bolsillo que se dejó esta mañana bajo la almohada». «Pero este bolsillo no es mío», dijo el muchacho. «Que sí, señor», insistió la criada. «Lo encontré al hacer la cama por la mañana en cuanto salieron, así que ha de ser de usted». El muchacho, pensando que sería alguna broma, le contestó: «Bueno, pues si es mío, yo te lo regalo». La criada, como es natural, se fue más que contenta que unas castañuelas. El muchacho se acostó aquella noche y le entraron ganas de fumar y después de liar un cigarro, por la pereza de levantarse, guardó la petaca bajo la almohada. Y a la mañana siguiente, al recogerla, encontró un bolsillo lleno de oro. Y no sabía si era una broma que le estaban gastando o qué, pero decidió no decir nada a ver qué ocurría, y nada ocurrió. Y al otro día encontró otro bolsillo igual, y ya le entró la inquietud, pues no sabía lo que significaba eso. Pero al ver que aquello continuaba, recordó que su padre solía entrar por la mañana temprano a arreglarle las almohadas y no tardó en comprender que lo que buscaba en realidad era el bolsillo de dinero. En vista de lo cual, cuando regresaron a la casa del padre, el pequeño reunió a su padre y a su hermano y dijo: «Padre, he notado que cada mañana, al levantarme, encuentro un bolsillo lleno de oro. Y como usted no quería que yo fuese a la finca de mi amigo, me parece que ha de saber algo de esto».
el padre no tuvo otro remedio que contarles a los dos hermanos que al comerse la cabeza del pájaro, el mayor estaba destinado a ser rey, y que, al tragarse entero el corazón, el menor encontraría todas las mañanas un bolsillo lleno de oro bajo la almohada. Los dos hermanos se alegraron muchísimo al oír esto, y el pequeño le dijo al padre que, puesto que ya era rico y además él le daba con gusto el oro que había reunido cuando estuvo en la finca, que él prefería marcharse a conocer el mundo en lugar de seguir en la casa. El padre, claro, trató de disuadirle, pero el pequeño no cejó. Y, además, su hermano dijo que él quería acompañarle, así que el padre no tuvo más remedio que dejarlos partir mientras se arrepentía de haberles contado la historia del pájaro. El caso es que los hermanos se fueron y estuvieron juntos por aquí y allá corriendo aventuras, hasta que un día, en que estaban de camino, vieron venir un ejército de numerosos caballeros hacia ellos, y cuando estos llegaron a su altura, se acercaron los más principales para ofrecer al hermano mayor la corona del reino que atravesaban, pues tenían noticias de su llegada y se habían puesto en su busca. Naturalmente, a ninguno de los dos les extrañó este suceso, y el hermano mayor aceptó inmediatamente la corona y encabezó la comitiva de vuelta al palacio real. La llegada del nuevo rey fue acogida con el natural alborozo y se organizaron grandes fiestas. Pero al cabo del tiempo, el menor manifestó su deseo de seguir camino él solo, porque aún no había acabado de saciar su sed de aventuras. Y aunque el mayor le prometiera casarlo con una princesa, él decidió que ya encontraría la mujer que le conviniese, fuera princesa o no, y que se iba. Eso hizo, y continuó recorriendo el mundo. Un día llegó a una casa donde vivía una mujer de modestos recursos que tenía una sobrina bellísima, y el menor se prendó de ella y decidió hacerla su esposa. La tía, como viera que al hombre no parecía faltarle de qué comer, accedió al casorio y pronto celebraron la boda. Allí se quedó, pues, a vivir el pequeño. No faltaron curiosos que se preguntasen de qué vivía aquel hombre. Él decía que de las rentas que le mandaban de lejos, pero aunque se acallaban las murmuraciones, no ocurrió lo mismo con la curiosidad de la tía de la muchacha, que era una mujer muy codiciosa. Y la tía le encargó a la sobrina que viera el modo de averiguar de dónde llegaba tanto dinero. También la sobrina sentía curiosidad, y le fue interrogando con discreción y, poco a poco, hasta que el hombre acabó por contarle la historia del pájaro cuyo corazón se comió entero, y cómo por causa de eso, cada mañana encontraba un bolsillo lleno de oro bajo la almohada. Con eso quiso tranquilizarla para que viera que nunca les iba a faltar de nada, pero le encargó que no dijese una palabra de lo que había oído. En eso quedaron, pero la sobrina no pudo resistir contárselo a la tía, y ésta, que además de codiciosa era mala, preparó un cocimiento especial para que se lo mezclara su marido con la sopa, diciéndole que de este modo averiguarían si lo que le habían contado era cierto. Así lo hicieron, y el hombre se tomó su sopa tan tranquilo, sin sospechar nada. Al rato se empezó a sentir fatigado y decidió retirarse a descansar. Luego tuvo escalofríos y al final vomitó todo cuanto tenía en el estómago y por fin se quedó dormido. Entonces la vieja fue a mirar entre lo que había echado y descubrió el corazón del pájaro, que estaba tan entero como cuando se lo había tragado. Lo cogió, lo lavó bien y se lo tragó ella. A la mañana siguiente, el hombre no encontró el bolsillo de oro bajo la almohada y le preguntó a su mujer si lo había cogido ella, pero ella no lo había cogido.
Eso sucedió al día siguiente, y al otro, y ya al cuarto día estaba desconfiando y se enfadó con su mujer pensando que era ella la que se lo quitaba. Pero intervino la tía en la disputa en favor de su sobrina y le echó a la calle diciéndole que no volviera más por allí. Entonces él se dijo: si me echas a la calle, no es porque me estés robando el bolsillo, pues para eso necesitarías que yo me quedase a dormir en la casa. Esto ha debido ser cosa de mi mujer, que le ha contado a la tía lo que yo le prohibí que contara, y ésta ha debido de hacer algo para quitarme el poder. Entonces regresó a la casa por la puerta de atrás e interrogó a la criada, y ésta le dijo que no había ocurrido nada en la casa desde el día en que él se puso malo y lo vomitó todo. Y él le preguntó si ella había limpiado la habitación, y la criada le contestó que no, que la tía la había echado de allí y lo había limpiado todo ella. El hombre, al oír esto, comprendió lo que había pasado, y se prometió que aquello no acabaría así. No teniendo a dónde ir, se echó al campo, y estuvo deambulando de un lado a otro hasta que sintió sed, y buscó una fuente. Luego sintió hambre, y miró a ver qué podía comer, y vio una higuera repleta de higos, y sin pensárselo más, se fue derecho a ella y comió un higo, y nada más comerlo, se convirtió en burro. Cuando se vio de esta guisa, se echó al suelo desconsolado, pensando cuál no sería su mala suerte que, además de perder su privilegio de los bolsillos de oro, se convertía en un animal como aquel. Pero los lamentos duraron hasta que el hambre atacó de nuevo, con lo que se puso en pie y, como era burro, empezó a comer la hierba de por allí. Y al poco de empezar a comer, comprobó con satisfacción que se había vuelto hombre de nuevo. Y se dijo: pues es verdad que no hay mal que por bien no venga, porque mira por dónde. Estos higos me van a proporcionar la venganza que estaba deseando. Cogió alguno de los higos más hermosos que tenía la higuera, los puso en una cesta y se fue para el pueblo donde vivía su mujer con la tía. Allí buscó a una persona a la que encargó que fuera a ver si le compraban los higos en la casa de la tía, que podía quedarse con lo que le diera por ellos. Así lo hizo el hombre, y en cuanto vieron en la casa el aspecto de aquellos higos, se los compraron todos, y enseguida se los comieron la tía, la sobrina y la criada sin esperar más. Al poco se presentó el hombre en casa y las encontró a las tres convertidas en burras. Las cogió, las llevó a la cuadra y les puso unos bozales para que no comiesen hierba alguna, y allí las dejó atadas. Luego fue en busca del boticario del pueblo, a quien conocía de antes, y le propuso una partida de caza. En cuanto se pusieron de acuerdo, se fueron a dormir, y a la mañana siguiente el boticario se presentó en la casa y aparejaron las burras. El hombre se montó en la sobrina, montó al boticario sobre la criada, y echaron toda la carga en los lomos de la tía. El camino fue un suplicio para la tía, que no podía ni con su alma, pero el hombre le fue dando buenos palos hasta que llegaron a una fuente donde descargaron. Entonces la tía no pudo más, que se le doblaron las patas y echó fuera todo lo que llevaba en el estómago. El hombre buscó entre lo que había arrojado, encontró el corazón, lo lavó en la fuente y se lo tragó entero diciendo: a ver si ahora puedes quitármelo. Mandó al boticario que se adelantase, y él se fue por el lado contrario, pero enseguida volvió sobre sus pasos. Quitó el bozal a las burras, las dejó allí que pastasen y pudieran recobrar su forma de mujeres, y se marchó para siempre.
Cuando el boticario volvió, ni le halló a él ni a las burras. Así que de regreso al pueblo, pasó por la casa de su compañero, y allí encontró a la criada que le dijo que la vieja estaba en las últimas, y la sobrina rendida de cansancio, pero se cuidó muy mucho de decirle que era ella la burra sobre la que había ido montado. Y el joven volvió con su hermano, y le dijo que, ahora sí, le buscara una princesa para casarse, que ya se habían acabado sus correrías por el mundo.